¿Alguna vez tú has oído de alguien que murió y regresó? Que estuvo clínicamente muerto, sin pulso, sin respiración, y volvió con un relato que suena más a película que otra cosa. Eso, señores, es lo que se conoce como una experiencia cercana a la muerte, o ECM. Y no estamos hablando de cuento. La ciencia, la fe cristiana, la neurociencia y hasta la filosofía están tratando de entender este fenómeno. Desde los años 70, doctores como Raymond Moody comenzaron a documentar testimonios de personas que literalmente volvieron de la muerte. Gente que, que estuvo sin signos vitales por varios minutos, pero cuando regresaron, vinieron con una experiencia o relatos que aseguran que eran más reales que sueños. Y tú sabes que lo más extraño, que sin importar si eran cristianos, ateos, ricos, pobres, muchos describen la misma película. Dice que flotaron por encima de su cuerpo, que vieron todo lo que pasaba alrededor, que cruzaron un túnel oscuro hacia una luz brillante, que se sintieron bañados por un amor tan fuerte que no cabe palabra. Esta noche en Mente Curiosa nos vamos a meter de lleno en ese túnel. Lo que dice la ciencia, lo que dice la fe y lo que se siente cuando tú ves la vida desde el otro lado. Pero antes de todo, por favor, suscríbanse a nuestro canal, comenten, denle like, compartan para seguir brindando este contenido semanalmente, un contenido con sustancia. Mentes curiosas. Mentes curiosas. Estudios como el de Sam Parnia en el 2023, con cientos de pacientes que volvieron de paros cardíacos, demostraron que una buena parte tuvo memoria detallada del momento de su muerte clínica. ¿Y cómo aplicamos eso? ¿Cómo aplicamos si el cerebro está apagado? ¿De dónde vienen esas memorias? Algunos investigadores dicen que puede ser una erupción final de actividad eléctrica. Otros dicen que la conciencia puede existir más allá del cuerpo. Pero cuidado, la fe cristiana también tiene lo suyo que decir. Aunque la Biblia no menciona directamente los ECMs, muchos teólogos dicen que Dios puede usar esos momentos para mostrarle algo al alma. Hay testimonios cristianos de gente que aseguran haber visto a Jesús, haber sentido el juicio de su vida y haber regresado con un propósito nuevo. Como quien dice, Dios le dio una segunda oportunidad. Y lo siguiente que recuerdo es que salí disparada, o sea, a una velocidad que ahora mismo ni recuerdo lo que yo veía en ese momento, porque es como ir a la velocidad de la luz, tal cual. Y pensar, esto se lo tengo que contar a todo el mundo. Eso fue lo primero, claro. Luego enseguida me callé, porque desde mi mente racional yo decía, bueno, me van a tomar por loca. Fue verme disociado fuera del cuerpo, desde mi propia altura, como si yo estuviera de pie, y veía... Entre ciencia y fe, las SM nos dejan algo clarito. La vida es más frágil, más profunda y más misteriosa de lo que creemos. Y tal vez la muerte no es el final. Y para profundizar desde distintas miradas, hoy tenemos dos invitados, mis compañeros que ya ustedes conocen, Emily Sabiñón y Mundo Morales. Que tú tienes, para tú poder entender eso, tienes que haberlo vivido, pasarlo. Y solamente tú lo pasas en un momento que nadie quiere estar, porque tú tienes que estar prácticamente en un paso a la muerte o verte ya viéndolo como le llaman las dos partes principales, que es o ver el túnel, como dicen muchas personas, te saca del mundo y nada de lo que existe ahora mismo existe. Eso es algo fascinante, porque tú como la que sabe de eso, Emily, yo creo que estuve leyendo ahí que
una de cada 20 personas en su vida va a encontrar una NDA o Near Death Experience. Hace mucho tiempo yo tomé una clase que no tiene nada que ver con Near Death Experience, pero tiene que ver con la ciencia, lo que puede pasarle en una persona antes de cometer un crimen. Y entonces, hablando sobre eso, entramos sin querer al tema de las personas que le ha pasado. Y para mi sorpresa, muchos de los policías que estaban ahí habían tenido una pase. Y comenzamos a hablar del tema todos. ¿En qué momento de tu vida te pasó? ¿Cómo te pasó? ¿En qué momento estaba? ¿Cuándo ya te viste que yo no iba a saber a más nadie? Y son experiencias increíbles porque cada uno, después que canalizamos, todos conectamos la realidad de ese momento. ¿Tú crees que dentro de lo tuyo, de tu trabajo con algo genealógico, cómo se puede interpretar eso? ¿Puede una experiencia cercana a la muerte activar alguna memoria del linaje, o sea, de nuestros ancestros? Emily. Sí, y te voy a explicar por qué. Porque desde el enfoque transgeneracional, sí, heredamos no solamente los genes, ¿verdad? Heredamos las memorias emocionales, las experiencias, los conflictos no resueltos, por ejemplo. Y una ESM, ahí lo que sucede es que la conciencia se expande y queda de alguna manera un velo entre el inconsciente individual, el inconsciente familiar, el inconsciente incluso colectivo, o sea, a ver, es como si se abriera ese hueco porque tú estás en una experiencia donde puedes acceder a esa información. No sé si recuerdas que yo he hablado de los campos morfogenéticos, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Que es ese campo de resonancia donde se guarda información y de donde tomamos información para evolucionar incluso, porque la información que queda ahí, cuando nosotros nacemos, no nacemos en blanco, de aquí cogemos información. Entonces, Ya. cuando tú estás cercano a una experiencia de esas, como que se te abre la posibilidad de acceder a esa información. Sí, son casos que yo siempre he dicho que va a existir un misterio en la vida, donde hay muchas preguntas que no van a tener respuestas. Las personas que creen en diferentes religiones dicen que las religiones son buenas porque todas las religiones están dedicadas al espíritu, cada cual cree en algo, pero su dirección es el espíritu. Y ciertas religiones creen que ese momento donde la persona quiere llegar de aquí a un segundo lugar que va a ser mejor, tiene una correlación con todo lo que le pasa a la persona antes de morir. Entonces, lo digo por los casos donde yo he dicho, pero acá yo he trabajado en un accidente donde yo voy al vehículo, el vehículo está completamente destruido. Y yo voy, ¿y qué pasa? La persona está que no le ha pasado nada, prácticamente un borracho. He tenido accidentes menores con prácticamente un accidente menorcito. Tú vas, ¿y qué pasa? Esa persona ha muerto. Entonces, en los dos casos, vemos un caso donde tú tienes una impresión de algo y pasa a la otra siguiente. ¿Por qué pasó? No sé. ¿Por qué este murió? ¿Por qué este se mantenió vivo? Esa parte no lo sé. Pero en uno de esos casos, estaban trabajando un accidente de un hombre una patana, dos patanas chocaron, ¿verdad? Se desapareció, se desintegraron prácticamente una con la otra. Uf. Entonces, en ese momento, cuando fuimos, estaban tratando de encontrar cuál de los dos estaba, porque es un accidente tan fuerte, porque fueron dos patanas que chocaron de frente. Entonces, pasó esto. Entonces, para hacer algo así, tiene que llegar el equipo de Heavy Rescue, de los bomberos, rescate pesado. Entonces, con un momento después, cuando vimos a ver a la persona, yo, ese tipo ya tiene que estar, ya tiene que estar. Pues estaban que sí, ya, porque algo así. ¿Sabes que hay gente que cuando... Estaba vivo. Claro, Sí, cuando fuimos y hicimos contacto con él, él dice de que él está vivo por algún motivo, que en ese momento el mundo se detuvo, como todo el mundo piensa. Llegó a un lugar donde él no se imagina que pudo llegar, pero como que se devolvió. Entonces, él dice que de ese momento la vida de él había cambiado. Dice que era que le habían dado una segunda oportunidad. Entonces lo tomó en el sentido de que le estaban hablando de que todo lo que le estaba haciendo estaba mal y que ahora tenía que comenzar una vida diferente
a un retiro espiritual, algo así. Entonces, eso es lo que prácticamente le pasa a muchas personas. Por eso es lo que yo he visto en mi trabajo. Muchas personas, ante una situación semejante a esa, ya sea policía que se han visto, ya le han dado unos cuantos tiros y ha estado al morir y han despertado en un hospital. Ujú. Y en ese momento ellos dicen, no sé cómo estoy vivo con 3 o 4 tiros. Y ellos tienen una experiencia durante ese lapso que tuvieron en cuidados intensivos y estuvieron prácticamente en coma por mucho tiempo. Tú sabes, Emily tiene que saber de muchos de esos casos también. Y ellos relatan de que donde ellos estuvieron, nada de lo que uno supone de tristeza o de dolor no existía. Mientras que Emociones. uno estaba sufriendo, llorando por ello, porque él estaba en esa situación, él no estaba en esa situación. Parece increíble, ¿eh? La Vivían gente en una orando, que se euforia. sane, qué sé yo, que los doctores, que eso, pero más sin embargo, él dice, no, yo estaba en un lugar X donde Wow. no tenía dolor, no tenía Ujú. no tenía nada de lo que ustedes estaban diciéndome que me pasó. Yo lo sentí hasta que volvió en sí, ya comenzaron los dolores, qué sé yo, Ah, pero claro. en el momento que estuvo fuera, él simplemente él dice que estaba en un lugar feliz, Wow. ¿entiendes? Emily, ¿tú crees que unas experiencias así podrían también ser como un espacio simbólico donde la gente va? Porque mira, él tenía miedo, él que se devolvió, quizá vio la luz, que muchos reportan ver. Pero sería esto un espacio simbólico donde... Es como una muerte simbólica, y ahí puede haber un renacimiento emocional, un renacimiento espiritual. Es un espacio donde el alma literalmente se enfrenta a ver su realidad, porque nosotros en la vida diaria, en la vida normal, en nuestro día a día, muchas veces evadimos la realidad. Hay personas que nacen y mueren al final de su vida evadiendo la realidad, literalmente. Mm, O sea, que atraviesan su vida completita evadiendo lo que me dolió, lo que me duele o lo que quiero, pero no, o sea, viven en incoherencia, por ejemplo, o con enfermedades. Pero cuando una persona vive una situación como esta, claro, hay muchos relatos, hay muchas historias distintas y cada uno te va a hablar de una forma muy distinta. He escuchado relatos donde ven colores que se funden, que se vuelven ellos mismos color, que escuchan voces. Las experiencias incluyen muchas cosas. A veces solamente es la visión, a veces solamente es el oído, ¿no? Y disparada, o sea, a una velocidad que ahora mismo ni recuerdo lo que yo veía en ese momento, porque es como ir a la velocidad de la luz, tal cual. Entonces, sí recuerdo de repente entrar como en una luz blanca que en cuanto la atravesé, se convirtió en luces de miles de colores. O sea, era como lo que aquí llamamos el arco iris, pero no tenía forma de arco, sino todo era colores, colores, colores. Y desde ese momento, yo lo que recuerdo es una felicidad, o sea, indescriptible. Es que si hay como un encuentro con una realidad. Y muchas veces, por ejemplo, las personas dicen, me encontré con mis familiares, vi a mi papá. Hay un relato de un señor que dice que en ese momento se encontró con su papá y su papá estaba fallecido. mm, Y su papá estaba fallecido y además falleció y ellos nunca pudieron resolver un tema entre ellos. Entonces, esa experiencia que esa persona tuvo, cuando se encuentra con su papá, supo que era real, no era un sueño. Él decía, no era un sueño, era real. Yo estaba con él y nos abrazamos, cosas que no había que decir nada, hubo un perdón infinito, yo lo sentí todo. Y cuando esa persona despierta, él dice, esto es una nueva vida, porque es ese trauma que yo tenía, que cada día lo traía, cada día tenía de hecho problemas de alcohol, tenía muchísimos problemas, eh, ese trauma quedó sanado. O sea, ya no me mm. siento así. Llegado a esa luz, me vi en un paisaje alpino, como si desde una cumbre eres capaz de ver un valle muy hermoso, un valle con bellos colores, con mucho contraste, con mucha luminosidad, donde todo era paz, todo era tranquilidad,
todo era conexión. Allí había una sensación de conexión como no he sentido nunca, de sentirme uno con todo aquello. Bueno, hay como un documental en alguna de esas plataformas por ahí y hay muchos casos interesantes y hay una señora que dice que estando en ese momento, una voz le dijo que su hijo, que en ese momento tenía como 5 años, iba a fallecer eh, de una manera sorpresiva a temprana edad. Oh, Imagínate una mamá que regresa de una experiencia, de una MC, de una ESM, sabiendo, teniendo esa información y sabiendo lo real que fue todo lo que vivió en ese trance. Entonces vivió 18 años esperando que le pasara algo al hijo, con mucho miedo, y le pasó. El hijo falleció a los 20 con un carro que lo atropelló. uf. Entonces, claro, entonces Eso, pero, hay, wow, ¿tú te imaginas? es que Increíble. se abre un portal donde uno tiene acceso a no solamente porque hay muchas veces personas que dicen, vi toda mi vida, por ejemplo, toda mi vida me pasó por enfrente, pero también puedes ver no solamente toda tu vida, sino todo lo que está conectado a tu Árbol inconsciente genealógico. familiar, Mm, porque hay un inconsciente familiar, como hay un inconsciente colectivo, como hay un inconsciente individual, cada quien, ¿no? Y esas experiencias te dan ese acceso a ese inconsciente, familiar. Entonces, de en- ahí puedes entender muchas cosas, sacar mucha ya. información, es como un reseteo en el Entonces, ¿tú alma. crees que muchas de esas SM funcionan como una especie de mensaje o un quiebre espiritual que viene de lo más profundo del sistema familiar? Prácticamente Se eso. puede decir que hay un mensaje del sistema que se puede interpretar como un mensaje del sistema familiar. Hay que ver cada experiencia, qué trae cada persona. Cada persona es tan distinta, Mm, y cada persona tiene, digamos, sus propios quiebres, sus propias, ¿no? Sus como esa percepción. Entonces, depende mucho de cada quien, pero definitivamente hay un acceso a esa información. Y muchas oh, veces hay un contacto, digamos, con familiares. La mayoría, muchas de estas experiencias hablan de, vi a toda mi familia, o vi a mi papá, vi a mi mamá, incluso pueden ver a personas que nunca conocieron. Sobre algo que una vez me dijo un sacerdote a mí. Me dijo, tú sabes que me habló de un padre que se llama el Padre Pío hace muchos años, Padre Pío de Petriacina, que fue un fenómeno de esos padres que lo que era religión dice que tenía, que era como un santo. Y entonces él pasó mucho tiempo, muchos trabajos en su vida personal. Pues, supuestamente tenía los estigmas, bueno, esa es una historia diferente, pero él tenía un don que se llama, o los estudios dicen que él aún estando vivo y siendo un sacerdote, estaba en 3 y 4 lugares a la vez. mm. Y tú vas a decir, pero ¿cómo va a Remote ser? viewing, Él estaba, clarividencia. la persona en sí, él estaba aquí, pero a la misma vez estaba en 5 y 6 lugares Ajá, diferentes. Entonces ujú. decía el sacerdote que se llama el don de la bilocación. Bilocación. Mm. Ajá, ¿verdad? Tú sabes un poco de eso, ¿verdad? Sí, Entonces decía que esa persona, aún estando viva, ella está hablando de que se le pasó a persona estando muerta, pero al parecer lo estoy uniendo uno con el otro para que le conteste la pregunta a Claudio, de que aún personas estando vivas, a ese nivel de las historias que han existido, con historia verídica, porque todo eso se, se dio cuenta de que era verdadero, esa persona podía estar en más lugares que uno. Quizás no podamos probar todavía si hay un cielo, si hay una alma o una conciencia que sobrevive la muerte. Pero sí sabemos una cosa, la vida es sagrada. Y cada historia de alguien que tocó el otro lado y volvió nos recuerda que hay algo más allá de lo físico. Puede ser que la luz al final del túnel no sea solo un truco del cerebro, sino un llamado del alma. Tal vez no solo del alma individual, sino de muchas almas, de generaciones enteras que viven en nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Mi nombre es Claudio Jiménez, su host. Pasen buena noche.
Si este episodio te hizo cuestionar lo que creías saber, imagina lo que viene. Dale like, comenta qué opinas y comparte este video con esa persona que también tienen una mente curiosa. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos temas. Porque aquí en Mentes Curiosas no damos respuesta, hacemos mejores preguntas. Síguenos en Instagram en el link que aparece en pantalla. Y recuerda, lo que no te cuestionas, te controla. Nos vemos en el próximo episodio.